En estas últimas semanas en Argentina han pasado muchas cosas. La obsesión que tiene el gobierno con hacer de la represión un espectáculo, yo creo que tiene una función completamente disciplinadora, ¿no? La detención de Cristina Fernández de Kirchner. Quieren correr de la discusión a los trabajadores. Para un peronista el destino natural es la muerte o la cárcel. El capitalismo ha tenido demasiadas revoluciones y esta es una muy fuerte. Un gran punto de inflexión que fue el triunfo de Javier Milei, porque la derecha dejó de ser conservadora en lo cultural para ser abiertamente conservadora en lo económico. Yo creo que hoy el gobierno nacional es el primer gobierno mundial transnacional que de verdad no tiene patria. Nuestro desafío no es tanto pensar cuál va a ser la alternativa, la oposición socialdemócrata, política partidaria, institucionalista, sino yo creo una batalla más larga, más profunda y más intensa. El peronismo tiene contenido, la libertad avanza no. El peronismo no puede perder el carácter popular. Vamos a intentar explicar lo que es el peronismo. Bienvenidos a Avanza, el programa de Pulor Televisión. Hoy vamos a empezar a hacer algo que tenía muchas ganas de hacer con este programa, que es hablar de la realidad de la Argentina, del peronismo. Y para ello tengo a mi lado hoy a Leila Bechara. Bienvenida, Leila, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y por tejer esta red internacional de rosqueros, como le decimos nosotros. Bueno, la primera pregunta del programa es común a todos los invitados, que es ¿hacia dónde avanza? En tu caso, ¿hacia dónde avanza Leila Bechara? Ahora es un momento complicado para avanzar. Yo tengo la sensación de que por lo menos acá en la Argentina y desde una mirada generacional, formo parte de un grupo de personas que, bueno, está como en una situación de repliegue, porque la aceleración y la velocidad de la dirección en la que está yendo el mundo, particularmente nuestro país, nos incomoda, no nos deja reflexionar, no nos deja pensar claramente. Entonces, el ejercicio y el desafío constante que estamos haciendo es, bueno, poner un freno, o sea, como parar un poco y ver a dónde, parar la pelota y decir, bueno, ¿qué juego vamos a armar? Porque la inercia en la que veníamos, bueno, realmente nos ha llevado a Javier Milei presidente, lo cual eso implica, bueno, eso, un ejercicio, un desafío de reflexión que la temporalidad del mundo, viste, no es muy buena amiga. Entonces creo que estamos avanzando lento pero seguro en la conformación de algo distinto. Y para eso, bueno, se requiere un poco también deshacerse de un montón de prácticas, de un montón de ideas, de un montón de circuitos, de un montón de referencias. Y todo eso justo en esta edad, para nosotros, yo estoy ahí en los 30, es como una especie de hacerse adulto forzosamente, sin padres, ¿no? Sin la seguridad social que eso daba en algún momento. Estamos un poco huérfanos, pero bueno, ahí, avanzando lento y firme, intentando no dar pasos en falsos. Bueno, es irónico que, aunque esta entrevista quiero enfocarla de cara a intentar explicar la realidad política de Argentina, que luego entraremos en el tema, los primeros temas de los que quería preguntarte eran precisamente de actualidad. Uh-huh. Es cierto que en estas últimas semanas han pasado muchas cosas en Argentina y creo que no podemos dejar de hablar de ellas. Así que, bueno, en primer lugar, querría preguntarte por efectivamente cómo está el clima ahora mismo, que ya lo has tocado un poco por encima, pero tras año y medio de gobierno de Milei, normalmente se suelen dar los 100 días, ya llevamos 16 meses, me parece, más o menos. ¿En qué estado se encuentra Argentina después de casi año y medio de gobierno de Milei? Argentina hoy está, yo creo, en una cornisa. Para mí hay como un gran punto de inflexión que fue el triunfo de Javier Milei en las elecciones del 2023, y digo un punto de inflexión porque significó un sismo muy grande para el sistema político, el triunfo de Milei. Y cuando digo sistema político estoy hablando
no solo de la dirigencia política, no solo de los principales partidos políticos, sino también del sistema universitario, del sistema de ciencia y tecnología, del sistema de medios, digo, como esa, esa casta que él denuncia, que en realidad nosotros podríamos llamar el establishment o el sistema dado, el status quo. Bueno, tuvo un sismo muy grande y paralelamente a esa disrupción, vamos a decir, en las élites, la gente, de alguna manera, la sociedad, las grandes mayorías, eligieron esto, ¿no? Los libertarios en redes sociales tienen un eslogan que es exactamente, esto es exactamente lo que voté, un poco como para justificar cada política pública que lleva adelante el gobierno nacional. Y al final del día es un poco cierto. Pero ¿qué es lo que votó las grandes mayorías? ¿Qué es lo que votaron? Votaron un gobierno de ultraderecha, votaron un gobierno ultrafascista, como a veces la élite y el establishment, el status quo, intenta categorizar a este gobierno un poco para deshacerse del mea culpa. Yo creo que no, que votaron un futuro, que votaron la promesa de un futuro, que el establishment anterior no logró cumplir en la promesa que había hecho, ¿no? Del gobierno de Alberto Fernández, pero creo que varios gobiernos anteriores también, incluso aunque fueran de otro color político, pertenecían, como nosotros le llamamos, al mismo consenso, que es nuestro consenso democrático después de la última dictadura militar en el 83, que era el gran consenso neoliberal, ¿no? Es un programa económico con más o menos distribución de derechos sociales. Bueno, eso entró en crisis en el mundo, pero bueno, en Argentina creo que el hecho de tener peronismo siempre es como un diferencial que había logrado consolidar una especie de armonía entre el capital y el trabajo. Bueno, eso se fue por los aires y hoy el peronismo, que sería la principal oposición a este gobierno, está en un problema muy grande porque acaban de confirmar la condena a su principal líder, Cristina Fernández de Kirchner, proscripción para ocupar cargos públicos de por vida y prisión domiciliaria por ahora durante los próximos 6 años. En esa situación hay una distancia muy grande entre lo que cree la dirigencia que está pasando, ¿no? Como que está en crisis la democracia, que están en crisis las instituciones, y lo que las grandes mayorías validan de este gobierno, que es, en principio, un dólar barato y la eliminación de la inflación en nuestra cuenta cotidiana de la vida diaria, digamos. Ya veníamos de los últimos casi 12 años de una inflación que todos los meses certificaba y confirmaba que algo en la economía no estaba bien, ¿no? O sea, crecía la inflación todos los meses, nosotros todos los meses, cualquier producto que comprábamos, al mes siguiente aumentaba una cantidad exorbitante de porcentaje. Eso el gobierno lo ha eliminado, o sea, ya no hay inflación, de hecho, el año y medio que está de gobierno Javier Milei ha bajado la inflación, pero paralelamente ha bajado el consumo también. Entonces, hay una distancia muy grande entre lo que piensan las grandes mayorías y los medios ayudan a instalar y la dirigencia cree que está sucediendo, que es, bueno, eliminaron la inflación y estamos todos contentos, y un dólar barato para la clase media que le permite ir a viajar al exterior y comprar cosas al exterior, y después una dirigencia que cree que lo que está en riesgo es la democracia. Entonces hay como dos realidades paralelas entre lo que vive el establishment y la dirigencia y lo que las grandes mayorías le exigen al sistema político. Que eso Javier Milei lo viene cumpliendo, porque todo el sufrimiento que implica recortes a las jubilaciones, eliminación de empleo formal, precarización del trabajo, bueno, es un costo que las grandes mayorías están dispuestas a pagar en función de que lo anterior todavía no puede renovar su cara para proponer una alternativa a lo que está proponiendo Javier Milei. Entonces, eso, para mí, hoy Argentina está viviendo una gran distancia entre lo que el sistema político cree que está pasando y lo que las grandes mayorías confirman mes a mes sobre lo que les pasa. Has dicho un montón de cosas, la verdad, en esta pregunta. También era una pregunta muy amplia sobre la realidad política. Yo creo que durante esta entrevista nos va a dar tiempo a ir tocando una a una todos estos puntos, pero por terminar de concretar lo de la realidad política de Argentina, cuando ganó las elecciones, yo recuerdo que hubo como muchísima publicidad alrededor de Javier Milei
y pues, lo típico de si realmente era tan radical como decía, si iba a hacer las cosas que había anunciado, si estaba loco, si no sé qué. Ahora que con el tiempo ya habéis podido ver efectivamente cómo gobierna y cómo se mueve, ¿tú cómo ves a Milei en concreto y a su gobierno? Bueno, te puedo decir lo que veo como militante y como persona sensible, y después te puedo decir lo que interpreto como analista y como politóloga. Como persona militante es un desastre, es un gobierno apátrida, es un gobierno que no tiene nacionalidad, que no es argentino, que no sabemos bien para qué intereses responde. Podemos tener algunas intuiciones respecto a eso, pero que necesariamente incluso también en la propia alineación que tiene con Estados Unidos tampoco queda claro. Digo, me parece que ahí hay como... Yo creo que hoy el gobierno nacional es el primer gobierno mundial transnacional que de verdad no tiene patria, que de verdad no tiene bandera, lo cual es una locura para pensar, para teorizar, para ubicarte a uno mismo en una praxis política, bueno, en definitiva. Y que además viene con un modelo específico de consolidación de economía extractivista y primarizante. Yo acá tengo varias puntas, déjame hacer doble clic. Para mí hay un gran tema con Javier Milei, porque representa un poco el coletazo de lo que era la democracia liberal como una última instancia de lo que en el mundo era la democracia liberal y el gran pacto neoliberal de los estados, después de la caída del muro de Berlín. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se gobernaban las personas? Bueno, Javier Milei es como un último destello de eso y también es como la puerta de entrada a una nueva fase global de cómo gobernar a los pueblos y cómo gobernar los territorios, ¿no? Territorios, por lo menos en la Argentina, nosotros tenemos una cantidad de recursos naturales exorbitantes que son como el núcleo y la atracción principal para los grandes capitales hoy, ¿no? O sea, las tecnocracias necesitan la cantidad de energía que Argentina puede producir para seguir en pie. Entonces, eh, bajo esa premisa, yo creo que si el modelo de Javier Milei termina consolidándose, y cuando digo el modelo de Javier Milei digo, bueno, se ajusta muchísimo a la gente, hay una división de la participación en la distribución del ingreso del 80-20, o sea, el 20% de la población se lleva el 80% de las riquezas y el resto somos muy pobres. Si se consolida ese modelo, también estamos a riesgo de que no haya, de que las diferencias políticas que establezca el sistema político sean meramente estéticas y no tengan que ver con una discusión profunda de cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza en nuestro país. Y eso podría ser punta de lanza, como lo fue en nuestra región durante la última dictadura militar, que en la región había también dictaduras militares en toda la región, producto del Plan Cóndor, pero digo, como una especie de, bueno, nuevo laboratorio para ver cómo se puede gestionar esta fase del capitalismo en esta parte del mundo, en esta región, en un territorio donde están básicamente todas las joyas que quiere el gran capital. Entonces, nuestro desafío no es tanto pensar cuál va a ser la alternativa, la oposición socialdemócrata, política partidaria, institucionalista de esta etapa, sino yo creo una batalla, digo, más larga, ¿no? O sea, más profunda y más intensa que meramente ponerle un nombre divertido a un nuevo partido político para enamorar a las mayorías. De vuelta, yo a Javier Milei lo veo muy fortalecido principalmente porque no tiene oposición que pueda interpretar este momento histórico. O sea, no porque sea un gran gobierno, porque realmente la mayoría de los votantes en diferentes encuestas que se van publicando, la mayoría de los votantes, él tiene un núcleo duro del 30% y después el resto de gente que lo apoyó en el balotaje es gente que quizás lo votó porque no había otra alternativa más o menos excitante, más o menos que entusiasmara, pero no es un núcleo consolidado de la mitad del país la que lo banca ideológicamente o banca su modelo. Entonces, en esa lectura, él se hace fuerte porque no tiene una oposición que interprete el momento histórico, el bloque histórico que está viviendo la Argentina. Entonces, es un poco engañoso decir que lo veo bien,
pero lo veo bien porque no hay nada que se le anteponga, ¿no? También hemos visto estas últimas semanas, que es de lo poco que llega a España de todo el tema argentino, como el que se ha autodenominado el gobierno más liberal de la historia de la humanidad está teniendo unas conductas profundamente represivas. El caso como más llamativo ha sido la represión contra los manifestantes jubilados que iban a protestar por pensiones dignas y demás, y se les ha lanzado a la Guardia Nacional a apalearles, y bueno, el caso como que más llamó la atención fue el, el disparo a quemarropa contra un periodista que Ujú. acabó hospitalizado y herido de gravedad por aquello. De hecho, incluso dentro de los propios seguidores de Milei, muchas veces como que funciona mejor el mensaje de el control, sobre todo contra la oposición política, que el del liberalismo económico en sí. ¿Tú crees que va a seguir pudiendo colar un mensaje liberal mientras hace este tipo de despliegues? Sí. Pablo Grillo fue el fotógrafo baleado en una de las manifestaciones. Déjame decir varias cosas. La manifestación de los jubilados se hace todos los miércoles religiosamente frente al Congreso. Es como una convocatoria que ya lleva casi el año y medio de gobierno, en parte porque el gobierno se niega a actualizar el monto de las jubilaciones. Se niega a ampliar la moratoria, que es una ley que tenemos acá en la Argentina que permite jubilarse a gente que no ha terminado de aportar su jubilación, un sistema solidario que tenemos. En principio porque la mayoría de los trabajadores en la Argentina trabajan en la informalidad, es decir, que no tiene aportes jubilatorios legales. Y la obsesión que tiene el gobierno con hacer de la represión un espectáculo, yo creo que tiene una función completamente disciplinadora, no solo para que la gente no se acerque a acompañar a los jubilados a manifestarse, sino también, en principio, para con el periodismo en general. Digo, tiene una... esto es gracioso porque el gobierno kirchnerista también tenía como una visión denunciadora del periodismo ensobrado, le decía como con intereses económicos particulares. Bueno, este gobierno como que agarró ese núcleo y lo profundizó. Y ahora es con todo el periodismo. Todo el periodismo es mala palabra para Javier Milei. En esa actitud disciplinadora, yo creo que no hay contradicciones para el gobierno. O sea, el mismo gobierno no ve contradicciones en sí mismo. Creo que la actitud liberal anarco-libertaria es una estética internacionalista. Creo que eso es una especie de aesthetic para las redes y para constituirse ellos mismos como una fuerza referencia en el mundo, ¿no? Como una especie de instalar una forma de emular la política que pueda ser copiada en todo el mundo, como diciendo, bueno, este es el estilo mileísta, o sea, si quieren hacer esto, tienen que copiar estas formas. Paralelamente es un gobierno completamente autoritario, ¿no? No es liberal para nada. En parte yo creo que eso para ellos no es una contradicción, porque nunca fueron liberales, de verdad. Y esa es la novedad, por lo menos en la Argentina, porque en la Argentina lo contrario al peronismo siempre fue el liberalismo. Lo contrario a la oposición, en este contexto, siempre fue el liberalismo. Fueron los radicales, fue el macrismo, fueron los republicanos. Y la novedad que trae Milei es que no es liberal. No es liberal porque la intervención que está teniendo hoy el Estado en casi todos los aspectos de la vida política es total. Interviene el dólar. O sea, eso no existe en un gobierno liberal. Y lo hizo durante casi un año y medio. Entonces, esa contradicción no fue nunca un problema para ellos. Usaron la estética liberal para venderse y para poder cooptar el liberalismo que iba a quedar desahuciado porque los principales referentes liberales se habían quedado sin capacidad de promesa. La usaron esa estética, pero es un gobierno profundamente autoritario, lo cual prueba también que en definitiva en la Argentina el autoritarismo no es un problema para la gente. No es un límite ideológico que tiene la gente cuando elige a qué gobernante votar.
también confirma eso, que las cosas se pueden hacer, que hace falta solamente voluntad política. Entonces, quienes no han podido hacer lo que decían que tenían que hacer, lo que querían hacer, pero no los dejaban, bueno, me parece que ahí tienen ese espejo fuerte, ¿no? Es decir, bueno, pero hubo un gobierno que llegó, que hizo desastres, pero lo hizo a fuerza de autoridad, y vos no te animaste a discutir 2 o 3 redistribuciones impositivas, ¿no? Como yo creo que ahí es donde más juega esto. Tenemos que hablar también en relación con lo de la represión, el tema de detenciones. Mm, Estos días, antes de pasar a la que me has comentado antes de Cristina, hemos visto también que han detenido a Juan Garbols. mm. ¿Qué puedes contarnos de lo que sucedió allí? Juan decidió tomar el Instituto Juan Perón. El Instituto Juan Domingo Perón es un edificio que funciona en el barrio de Recoleta. El barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires es un barrio aristócrata, vamos a decirlo así, oligarca de tendencia derechosa. En ese espacio, en esa zona, funcionaba el Palacio Unzué, así se llamaba, que era la residencia presidencial antes de 1955, que fue el golpe de la mal llamada Revolución Libertadora, que es el golpe militar que le hacen a Juan Domingo Perón, el primer golpe militar de esa época. Donde bombardean la plaza, hoy justamente se cumplen se cumple un homenaje más de esa fecha donde murieron 300 personas en la Plaza de Mayo. Fue un golpe realmente muy violento y ahí funciona el instituto un poco como recordatorio y espacio de estudio y de análisis y de recuperación de archivo, y también un café un poco abandonado, hay que decirlo, no estaba siendo transitado, pero el gobierno nacional decidió de financiarlo. Entonces, frente a la denuncia de la posibilidad de que se cierre el instituto, Grabois, que es un referente hoy que no tiene ningún cargo, pero forma parte de alguna manera de la alianza opositora peronista, decidió ir a tomar, yo creo que en un gesto más bien de espectáculo, de poder estar en las tapas de las noticias. Lastimosamente le tapó la noticia la condena de Cristina, creo yo, porque me parece que en la Argentina siempre se ha dicho esta de chiste, ¿no? Como para un peronista el destino natural es la muerte o la cárcel. Nosotros sabemos que vamos a ser siempre perseguidos. Entonces, Juan un poco creo que confirma ahí algo de el gorilaje existe, ¿no? O sea, todavía lo que nosotros llamamos gorilaje, que es el antiperonismo, todavía existe, lo cual también da la pauta de que hay un peronismo que todavía resiste y que existe. Yo creo que hoy el peronismo está en una situación bastante complicada para definir qué es lo que tiene para ofrecerle a la sociedad, porque no solamente la oposición al gorilaje, la oposición al antiperonismo, sino algo más. Ahí yo creo que Juan es un gran referente, a mí me gusta mucho, pero bueno, todavía es un referente que no ha podido instalar su línea dentro de la discusión hacia dentro del peronismo. Juan es más izquierdista que todas las expresiones dentro del peronismo, que tiene muchas, y, y bueno, ese debate todavía me parece que no lo ha podido dar. Lo da testimonialmente, que creo que es muy importante, pero bueno, todavía la correlación de fuerzas no le ha dado lo suficiente, yo creo que para ganar esa disputa. Un saludo y mucha solidaridad con Juan. Y bueno, ya hemos tocado el tema 2 veces. Creo que si hablamos de actualidad no podemos eludir la detención de Cristina Fernández de Kirchner y la Ujú. condena, la que has comentado antes, de 6 años de arresto domiciliario, inhabilitación política, etcétera. ¿Qué puedes decirnos sobre también este caso que no hayamos comentado ya? La causa es una causa que inicia en el 2016, es decir, el año siguiente a que el peronismo haya perdido las elecciones después de lo que nosotros llamamos la década ganada. Cristina Fernández de Kirchner termina su segunda presidencia en el 2015, con un peronismo que ofrece
un candidato muy polémico, muy amigo de la Embajada de Estados Unidos, un candidato que después, hoy, si mirás la plantilla del gobierno nacional, forma parte del gabinete del gobierno nacional. Es decir, un candidato que de lealtad no tenía nada. Daniel Scioli estoy hablando. En ese momento, el macrismo inicia, y decimos el macrismo porque las voces que iniciaron la denuncia eran voces completamente vinculadas al gobierno en ese momento, el gobierno macrista. Inicia una persecución política que en el contexto regional dialogaba perfecto con la estrategia del offer que tenían en toda la región los grandes poderes concentrados. Yo creo que hoy pasan varias cosas. O sea, después de todo ese proceso judicial, bueno, finalmente el Tribunal Oral Federal la condena a Cristina en el 2022, justo para la misma fecha en la que ella va a ser víctima de un intento de magnicidio. En septiembre la intentan asesinar, gracias a Dios esa bala no sale y en diciembre la condenan. Pero ella apela y finalmente este año, que es electoral, por eso digo no perder el timing político que tiene la condena, finalmente la Corte Suprema, que es la última instancia de apelación, confirma esa condena. Yo creo que acá pasan varias cosas. En principio hay un macrismo que es la representación del poder concentrado económico en la Argentina, que se quedó sin la manivela del poder ejecutivo, del poder político, y le queda como resto el poder de daño que tiene el poder judicial y el sistema judicial en la Argentina, que es bastante grande. Bueno, hay muchísimas pruebas del vínculo que tienen los jueces y los fiscales que participaron en la causa con el macrismo. De hecho, compartían un club de fútbol, como que jugaban, se juntaban a hacer asados. Es muy burdo toda la situación. Pero quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Como el poder concentrado económico en la Argentina se quedó sin la manivela del poder ejecutivo porque hoy gobierna una coalición ni siquiera, ¿no? O sea, el mileísmo lo que logró fue sacar de la ecuación de la negociación política al macrismo, que era el representante del poder económico en la Argentina. Entonces, el poder concentrado en la Argentina lo que dice es, bueno, a mí me queda el poder judicial para hacer poder de daño. Es como si esto es delirante, ¿no? Pero, y lo estoy pensando un poco acá al aire, pero ¿la República tiene un sistema de pesos y contrapesos? Bueno, ya no existe la República, no existe el Congreso, no existe el Poder Ejecutivo, no existe el Poder Judicial, es realmente una batalla de elites donde el pueblo no termina de estar representado en esa negociación. No termina de hacer carne para poder hacer un peso y contrapeso. Por eso la figura de Cristina, que es hoy, dentro de las posibilidades, y con todos los errores que ha tenido, por supuesto, y además con los resultados electorales que viene teniendo el peronismo en las últimas elecciones. Nosotros estamos en año electoral, hubo varias elecciones a lo largo del año donde el peronismo salió muy mal parado. A pesar de todo eso, Cristina sigue siendo una figura muy importante dentro de la oposición para representar por lo menos la posibilidad de una discusión sobre el programa económico. O sea, ni siquiera te estoy diciendo tiene un plan económico, Cristina, pero plantea la mera posibilidad de tener que discutir un plan económico. El otro día, viendo canales de noticias más adeptos al macrismo, o sea, realmente financiados por el macrismo, como en Argentina es La Nación Más, vos veías la grilla de noticias y estabas viendo unos minutos nada más la pantalla de noticias y sin ninguna impunidad, cosa que antes nosotros denunciábamos como, bueno, los grandes intereses de los medios concentrados, los medios hegemónicos de comunicación que generan fake news, esta vez sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de maquillaje, abiertamente diciendo, bueno, ahora que Cristina está presa, ahora que CFK está condenada, finalmente nosotros es momento de que la Argentina deje de discutir algunos temas. Así abiertamente. ¿Y cuáles son esos temas que quieren dejar de discutir? Bueno, cómo produce y cómo distribuye la Argentina. Por eso te decía al principio, acá hay un gran pacto, por decirlo de alguna manera, acá hay la consolidación de que finalmente quieren correr de la discusión a los trabajadores, porque Cristina representa a los trabajadores, no representa a Cristina solamente, ¿no? De una discusión que tiene que ver cuál va a ser o cuál es
realmente el modelo de desarrollo de nuestro país. Por eso digo, la tendencia es que quien se asuma como próximo candidato por la oposición, quien quiera jugar el juego electoral de la discusión política, tenga claro que hay algunas cosas que no se discuten más. En principio, cómo producimos y cómo distribuimos la riqueza en nuestro país. Entonces, Cristina representa eso. Yo creo que no le va a salir bien porque para nosotros las personas y los nombres no son importantes en la clave de que nosotros traemos con nosotros mismos una historia de muchos años de movimiento. No somos un partido, somos un movimiento social y cultural y político también, pero en principio social y cultural. Tenemos una historia de 18 años de proscripción, donde a pesar de tener a nuestro líder exiliado, pudimos seguir discutiendo, tiro mediante, ¿no? Revolución mediante, pero pudimos seguir discutiendo cómo queríamos que la Argentina produzca y distribuya su riqueza. Ese debate no está cerrado, no va a estar cerrado en la medida que exista un peronista dando vueltas, y Cristina lo sabe, por eso sale al balcón, por eso muestra su mejor cara de orgullo y de felicidad, porque como te decía antes, el destino natural de un peronista es la muerte o la cárcel, y sabemos que mientras nuestras ideas y nuestros principios de discusión sobre qué es lo que queremos para el país estén vivos, ya hemos vencido, ¿no? Como ahí hay algo que ningún poder judicial, ningún poder concentrado va a poder eliminar de nuestra conciencia, de nuestra práctica política. Pues me lo dejas perfecto para entrar en el meollo. Ya llevamos media horita hablando de actualidad, que quería quitármelo de encima, pero yo en el fondo te había traído para hablar de política, y es justo lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Antes de entrar en el meollo del peronismo, hay un motivo por el cual eres la primera invitada que viene al programa a hablar del tema, hablar del peronismo, de política, de la realidad argentina, etcétera. Y es que tengo entendido que tú, aparte de estar metida en el ecosistema del peronismo y de entender las claves de Argentina y de la comunicación política y todo esto, también estás informada de la realidad política española. Creo que incluso llegaste a trabajar recopilando noticias tal, entonces más o menos también tienes ubicado en el mapa pues la realidad política que tenemos nosotros, con el PSOE, Podemos, etcétera. Sí. Yo quisiera preguntarte, bueno, más bien quisiera que pudiéramos conversar ahora un poco sobre cuáles son las reflexiones y debates que se están teniendo en Argentina que podría también funcionar en el contexto español. Qué pregunta. Mirá, honestamente, hace rato que he dejado de seguir cotidianamente la política internacional de España en particular. Ahora estoy obsesionada con Estados Unidos, pero es como que va cambiando. Em, y, y como tengo algunas intuiciones que vos, o sea, charlémoslo, tengamos esta conversación. Para mí, Europa en general, ¿no? Como que es muy difícil pensar España aislada de Europa en general. Europa en general está atravesando un momento muy crítico, en principio por el fracaso que ha tenido en consolidar algunos, no sé la palabra si es derechos, ¿no? Pero digo, como algunos estándares de vida política que había tenido a lo largo de los últimos años. Ese fracaso probablemente tenga que ver con también la decadencia de Estados Unidos, en particular con la guerra de Ucrania con Rusia, y también con el ascenso de China, que China a todo el mundo ha globalizado la forma en la que tenía sus relaciones y sus vínculos comerciales, ¿no? Entonces, toda esa cadena, Europa quedó en un lugar muy relegado porque en principio tenía que seguir defendiendo un estándar de democracia, un estándar de política, digo, un canon, ¿no? Como unas cosas, bueno, Europa es esto, es fronteras, es libertad, es derechos sociales, es progreso, y finalmente el mundo está en crisis. Entonces, como el mundo está realmente en una crisis muy grande de alimentos y energía, que son las dos cosas que hoy el capital demanda abiertamente, digo, ¿no? De vuelta, como sin ningún tipo de impunidad, eh, se hace muy difícil hacer esa transición social, militante, activista, política a estas grandes discusiones, ¿no?
En Argentina, a nosotros tuvimos una época muy marcada por lo que nosotros llamamos de alguna manera políticas de la identidad, que es desde que Argentina tiene la crisis con el campo. La crisis con el campo se dio por una política pública llamada la 125, que era una retención impositiva a la producción agrícola, generó mucho revuelo y generó también como el desacople de la dirigencia con el principal sector productivo de nuestro país, que era el que más dólares generaba, ¿no? Eh, a partir de ese momento, el gobierno kirchnerista de alguna manera decidió profundizar la política de identidad, la política social más vinculada a la ampliación de derechos civiles, eh, también paralelamente porque en Estados Unidos estaba Obama, porque había algo de ese liberalismo de izquierda que funcionaba, que operaba, que generaba convocatoria, que generaba votos. Y en parte también porque económicamente no teníamos grandes problemas, no había grandes problemas distributivos. El mundo cambió. Ahora sí hay problemas distributivos. Ahora los países se pelean por la energía y por el alimento. Y no se pelean tirándose cartas en la ONU, tiran misiles, ¿no? Entonces, cuando la guerra no es solamente una guerra de armamentística, sino una guerra solapada de muchas crisis paralelas, yo creo que estamos ambos países en un desafío monumental de volver a ordenar la sociedad en función de esa jerarquía de necesidades. Entonces, los gobiernos que nos tocaron en los últimos 10 años son gobiernos que tienen que bailar con una muy fea, que es explicarle a la sociedad que ya no hay recursos para todo, que no se pueden distribuir los derechos como venían distribuyéndose y que en esa repartija alguien tiene que perder. El tema es que en nuestras sociedades el costo que tienen que pagar ese sector, que se tiene que hacer cargo de cómo se va a distribuir la plata, cómo se van a distribuir las riquezas de nuestros países, tiene una representación política un tanto autoritaria, ¿no? Entonces tenemos como un desafío civil en torno a cómo se gesta hoy una conversación política, un diálogo político, el consenso. Estamos en momento de diálogo, de enemigos, o de enemigo político, ¿no? Bueno, digo, hay una discusión sobre cómo se va a dar la representación de esos intereses en la discusión política civil, que también está paralelamente relacionada con el orden global que está instalando o que se está reordenando en torno a Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? O sea, si nosotros en nuestros países podemos traducir esa representación sin violencia política o con la menor violencia política posible, yo creo que estaríamos haciendo un cambio. Pero me parece a mí, no sé vos qué pensás, que nuestra dirigencia no está para nada en esa discusión y todavía está pensando en cómo seguir reteniendo cargos, funcionariados, plata de las secretarías, y eso me parece que, por lo menos a la militancia o al activismo, a quienes nos sentimos como interpelados a tener esas grandes discusiones, nos expulsa un poco, ¿no? Porque si esto es lo que van a estar discutiendo, me estás dejando un campo minado para que me persigan, no me dejen discutir, digo, para que cuando el autoritarismo finalmente llegue, yo no tenga parte en esa conversación. Entonces, hay un abandono muy grande por parte de la dirigencia. Si realmente están pensando que la crisis es tan grande como dicen, no, se viene el fascismo, se viene el fascismo. Si se viene el fascismo, man, ponele un poco más de onda, porque realmente no parece ser que como se viene el fascismo es una forma de mantenernos a todos medio tranquilitos, como bueno, no chistes mucho porque el fascismo está acá, pero si se viene el fascismo tenemos que hacer grandes cosas, ¿no? No es momento para arrugar. Pero bueno, esa es mi inconformidad, yo te aclaro también, esta visión que yo tengo no es muy compartida por muchos, pero con muchos compañeros tenemos esta forma de pensar y por eso también nos seguimos llamando peronistas en la clave de que el peronismo es algo disputable para todo el mundo, pero no necesariamente nos sentimos parte de la estructura partidaria y militante clásica que tiene hoy la Argentina. Sí, completamente.
estoy bastante de acuerdo con el análisis que haces y de hecho justo en Europa en general y en España en particular hace décadas que eso que decías antes de cómo discutir esa manera de producir y de repartir los bienes no se da. En España, bueno, en general en toda Europa, como digo, pero en España hace muchos, muchos años que quien tenía que presentar una alternativa a lo que hay, que era la socialdemocracia, no propone una alternativa económica y en lo que está es en pues, arañar ciertas migajas al sistema productivo, como subir el salario mínimo un poco Total. sí, poca Sí, cosa. es como, perdón que interrumpa, pero digo, para mí hay algo ahí de lo que te decía al principio, ¿no? Esos consensos que tuvo el neoliberalismo, que quedaron solapados porque por arriba se erigía una especie de diferencia política medio estética. Entonces, bueno, vos sos más liberal de izquierda, vos sos más conservador. Y que con eso alcanzaba para tapar el consenso real, que era cómo se producía y cómo se distribuía la riqueza. Y ahora estamos en un momento de crisis global donde eso se está discutiendo a nivel Estado-Nación y nuestros dirigentes no pueden interpretar esa crisis como una puerta para ofrecer algo distinto a las grandes mayorías. Entonces, si eso no está pasando, es porque nuestra dirigencia un poco está comprada, ¿no? O sea, como que ha consolidado que esa forma de producción y distribución es la que tiene que ser y no se puede discutir y no se puede cambiar. Entonces, si no van a hablar de eso es porque probablemente algún beneficio estén sacando de que eso siga velado, de que esa forma de producir siga velada y siga no abierta a discusión, no sobre la mesa para todos nosotros. Hay un tema, ya que estamos hablando de eso, de paralelismos y demás, que volveremos a él un poco más adelante, pero que también me llama bastante la atención, es que precisamente si lo que nos ha llevado a esta situación de crisis es el neoliberalismo, Hmm. ¿por qué la alternativa sabe como todavía más para la derecha? Porque el Ujú. neoliberalismo en origen, en plan Thatcher, Reagan, bueno, en Sudamérica todos los golpes de Estado que se dieron, era una alternativa de derechas. Eso se convierte en consenso y cuando entramos en crisis por unas políticas que toma esa derecha, la salida que está viendo no es hacia la izquierda, sino que es como todavía más hacia la derecha. Y a Sí. modelos como eso, como Milei, Trump, Bolsonaro, Le Pen, etcétera. ¿Por qué crees que sucede esto? Yo ahí haría una aclaración como teórica. Yo creo que la izquierda y la derecha son expresiones del liberalismo, ¿no? Para mí es lo mismo con diferente maquillaje. Y creo que estamos en instancias de maduración política para nuestras vidas, de maduración del sistema capitalista. Digo, el capitalismo ha tenido demasiadas revoluciones y esta es una muy fuerte la que está teniendo, ¿no? Una revolución. Digo, yo siempre pienso en la revolución industrial, lo que eso significó. O sea, no solo significó una forma de producir distinta, sino que subjetividades completamente diferentes. Y nosotros estamos en el momento histórico. Yo me río siempre con mis compañeros porque es tipo, estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas, está pasando todo ahora, y lo estás viendo y lo podés escribir y lo podés postear y podés hacer un video sobre esto, como nos tocó vivir un momento revolucionario. Los chinos tienen una maldición que es ojalá vivas tiempos interesantes. Como diciendo que Exacto, los tiempos interesantes son los que más jodidos sueles estar. totalmente, como pongámonos en esa posición. Nos tocó un momento muy interesante. Eh, yo creo que el miedo a discutir, el miedo a proponer algo completamente diferente es un miedo conservador, tanto por izquierda como por derecha. Y nosotros, conservadores, no somos. Digo, en el sentido más folclórico de la palabra conservador. O sea, yo soy conservadora de lo que verdaderamente es el motor de la historia, no de lo otro que es las formas estéticas y Dios, patria y familia, como si solo eso alcanzara para ordenarnos. No, no, Dios, patria y familia porque hay valores ahí que me van a seguir eh, haciendo defender lo humano por sobre lo otro, digo. No sé, estas son discusiones más filosóficas, pero vuelvo un poco a la idea. Momentos muy interesantes, momentos de crisis completa, de revolución completa, de nuevas subjetividades
yo creo que hay que deshacernos un poco de las categorías que fueron útiles para explicar el mundo por lo menos hasta hoy, porque el mundo es otro. Entonces, si no somos capaces de inventar nuevas categorías, de decir, bueno, no, izquierda, derecha, no, ya fue. O sea, ni siquiera de modo despectivo. Esa forma nos ayudó a entender el mundo hasta hoy, pero hoy el capital se puede disfrazar de un gay transexual indigenista y nos va a explotar de la misma manera. O sea, yo tengo siempre esta frase, ¿no? A la IA, a la inteligencia artificial y al algoritmo, no le hace diferencia si vos estás tagueado de una manera diferente y tu pronombre es otro, porque te taguea igual y te saca los datos igual y es extractivista con vos y con tu vida y con tu productividad y con tu tiempo de la misma manera que si dijera sos un puto malo, digamos, ¿no? O sea, sos un enfermo porque sos gay. Entonces, yo creo que esa diferencia, esa actualización que tuvo el capital, de que no le importase de qué clase sos, qué género tenés y cuál es tu partido político, nosotros tenemos que ser capaces también de superarla, pero con una dicotomía, con una forma de leer la realidad que de verdad ponga a los más por sobre los menos, ¿no? ¿Y quiénes somos los más en este momento? ¿Quiénes somos los más que no tenemos parte en esa discusión? Entonces, yo creo que ahí el desafío generacional que tenemos es innovar, es inventar y es equivocarnos también, pero el capital se ha equivocado muchas veces y se renueva y no le importa y hay miles de vidas en el medio hasta que se vuelve lo suficientemente eficiente como para volver a generar otra revolución. Nosotros tenemos que hacer siempre lo mismo, no por estar en una revolución constante, sino por no tener miedo a fracasar, porque el capital no tiene miedo a fracasar. Vamos a pasar ahora a la parte que yo creo que más interés va a generar de la entrevista en España y seguramente la que menos te va a generar a ti. No, por favor. Que es, lo digo porque además me lo has dejado muy bien con esto de hablar de izquierda y la derecha y demás. Y es que vamos a intentar explicar lo que es el peronismo. Yo creo que desde fuera de Argentina, en Europa, en España y tal, muchas veces, como hemos hablado un poco ahora, intentamos como proyectar y encajar forzosamente los marcos que tenemos aquí en el peronismo. Se habla de que el peronismo es una especie de fascismo o que es una socialdemocracia con características sudamericanas. Me hace especial gracia, hay un capítulo en 2020 que Angela Merkel preguntó que qué era eso del peronismo y que si era algo de izquierdas o de derechas. Que es algo que aquí confunde mucho porque justo esa reivindicación de la tercera posición en Europa la ha hecho el fascismo. Aunque también te digo, a quién quieren engañar, ¿sabes? En fin, yo quisiera empezar preguntándote en este intento por arrojar algo de luz sobre qué es el peronismo, cómo se explica esta tercera posición. Nosotros le pusimos, en realidad nuestro general, que era militar, Juan Domingo Perón, hay que aclararlo, le puso de nombre Doctrina Justicialista. Y el punto nodal para mí, como lo más simple para poder explicar de qué se trata, es que somos revolucionarios en lo económico y conservadores en lo tradicional, conservadores en la cultura. Para nosotros hay una conciencia nacional, es un movimiento nacionalista, indiscutiblemente, un nacionalismo que tiene un núcleo en la conquista de España, digamos, en el mestizaje que significó el coloniaje español, particularmente, y esto lo digo yo, probablemente le preguntes a otro peronista y piense otra cosa, nosotros no vemos con malos ojos la conquista española, para nosotros eso fue, de alguna manera, el punto de inflexión donde empezó a gestarse una identidad nacional y territorial que nucleaba el catolicismo y el cristianismo que trajeron los jesuitas y una forma de inclusión que tenían los pueblos originarios en nuestro país. Y hay un punto nodal en esa conciencia que es justamente, y esto lo digo en términos históricos, cuando en 1806 vinieron los ingleses a querer invadir nuestra colonia,
los milicos, los milicios, que eran todos hijos criollos, hijos de españoles, y los mulatos, se unieron para echarlos. Entonces, el pueblo argentino es un pueblo consolidado en una defensa territorial y cultural que de alguna manera el peronismo después, a lo largo de los años y mediante mucha historia, logró sintetizar en una forma de gobernar, lo cual es completamente revolucionario, porque es un modelo que está pensando en las mayorías, pero que también está pensando en cómo hacer trascender eso que lo vuelve pueblo. Y eso que lo vuelve pueblo es lo mismo que lo determina a gobernarse. Entonces, no es un autoritarismo porque la figura del líder es más importante que las masas, sino que es un movimiento profundamente popular y profundamente popular en el sentido de que hasta escucharlo al Papa Francisco hablar sobre pueblo te da la pauta de cómo nosotros consideramos qué es lo que nos hace mayoría, qué es lo que nos hace parte de algo parecido, de lo mismo, y de lo mismo que hay que cuidar y de lo mismo que hay que conservar en términos de valores, pero también lo mismo que hay que revolucionar porque cada vez queremos ser más hijos argentinos y para ser más hijos argentinos hay que producir mejor y para producir mejor hay que ser más eficientes. Entonces, hay algo de combinación entre eso, ¿no? Lo mejor del liberalismo en su fase capitalista, lo mejor del conservadurismo en su parte tradicional y lo más revolucionario que podemos ser en función de, bueno, superar esa incógnita. El otro día discutíamos con amigos si el justicialismo es una especie de síntesis en términos hegelianos, ¿no? Si hay algo dialéctico ahí que sucede. Y para nosotros no somos superadores de la izquierda y la derecha, del liberalismo y del capitalismo y del comunismo. No es eso, es algo distinto. Es algo que presupone un anclaje cultural muy grande, porque primero el pueblo y después los instrumentos, ¿no? Primero las grandes mayorías y después que usamos para darle felicidad. Eso es polémico alrededor del mundo, porque los instrumentos siempre han sido el fin en la historia política del mundo. Y para nosotros los medios son medios. El fin es nuestro pueblo feliz, nuestra gente feliz. Lo que nos hace a nosotros, nuestra gente, lo que nos hace parte de lo mismo es mantener viva esa historia, o sea, tener registro de cuántos puntos de inflexión nos fuimos consolidando parte de la misma conciencia. Por eso el peronismo es profundamente filosófico. O sea, si Juan Domingo Perón no hubiera sido presidente, no hubiera sido militar, probablemente hubiese sido una de las mentes y de los pensadores filosóficos más importantes del siglo XX, sin lugar a dudas. Porque no conozco aporte filosófico tan grande de otro dirigente como el que ha hecho él. Luego volveremos al tema de la religión, pero me ha hecho ilusión que me tienes a los jesuitas, porque bueno, los seguidores de este canal saben que yo soy profundamente jesuita y nada, me ha hecho ilusión. Uno de los aspectos que has comentado que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es el tema de la patria en el peronismo. En el peronismo también se utiliza mucho un esquema que aquí utiliza mucho también la ultraderecha, que es el de globalismo contra patria. Sin embargo, la diferencia que tiene el peronismo con la ultraderecha de aquí es que construye un concepto de patria incluyente. O sea, aquí en España pues, se utiliza la patria como una especie de cerrazón de yo y los míos y que no se me meta gente que hable raro y que sea más oscura, mientras que allí figuras como Guillermo Moreno hablan mucho de la patria por hacer, ¿no? La Argentina por hacer. O sea, que la patria no es algo estanco, cerrado, folclórico de mis tatarabuelos que lucharon en la guerra de tal, sino el construir el país constantemente y entonces desde ese punto de vista, ¿por qué voy yo a cerrarle las puertas a alguien que quiere venir a mi país a contribuir a esa Argentina que está por hacer? Yo quisiera preguntarte cómo habéis llegado a esa concepción y qué crees que se podría hacer desde aquí para
para poder implantar esa idea como de la España por hacer. Uy, ustedes tienen más historia, digamos, tienen otra... Es complicado, porque a mí me llama mucho la atención, tengo muchos colegas españoles y como que siempre vienen a la Argentina fascinados intentando llevarse algo de la dinámica y de nuestro manual de acción, por decirlo así, allá, y yo creo que no es aplicable. En principio eso, ¿no? Porque para nuestra doctrina la historia es fundamental, o sea, no existe ordenar cómo funciona nuestro pueblo y cómo se lo gobierna sin haber repasado un poco nuestros hitos históricos. Yo te mencionaba las invasiones inglesas, pero bueno, hay un montón de otros hitos históricos, la aparición de un montón de otros líderes también que intentaron eso, y nuestra historia de consolidación de nación, acá voy a hacer una diferencia entre nación y patria, para mí son dos cosas diferentes. Eh, la patria, cuyo sujeto pueblo en Argentina se consolidó en instancias muy separadas de lo que fue la consolidación institucional del distrito administrativo político del Estado-Nación Argentina. Mientras se discutía, por ejemplo, nuestra primera constitución, el pueblo ya existía de alguna manera, ¿no? Y mientras hubo campañas de genocidio indígena para consolidar el territorio nacional, bueno, la discusión después sobre la inclusión o integración de esos pueblos y de esos territorios tuvo otra discusión. En particular, ahí salimos perdiendo porque se conformaron grandes latifundios y 2 o 3 se quedaron con grandes terrenos, ¿no? Digo, pero hubo muchas instancias donde históricamente se fue consolidando eso que para nosotros es la patria, y instancias institucionales donde administrativa y jurídicamente se cometieron grandes errores y donde nosotros ahí decimos, bueno, estos somos producto de los aciertos y los errores de nuestra dirigencia. Digo, ahí quedarán ustedes a analizar qué fue lo beneficioso y no, dónde se equivocaron y dónde habría que fortalecer el sentir patriótico de España, que bueno, yo no sé porque no me he dedicado a estudiar su historia, pero digo, para nosotros la idea de integración cultural es un motor fundamental de nuestra conciencia nacional, de nuestra conciencia cultural, si se quiere. Yo te diría, en principio, porque nosotros tenemos un territorio muy grande. Tenemos un territorio enorme que todavía no está poblado del todo. No quiero hablar de la crisis demográfica que está viviendo el mundo entero, pero sí la pretensión migratoria que ha tenido gran parte de nuestra dirigencia política a lo largo de la historia de nuestro país era una pretensión ahí en ese momento un poco más elitista, ¿no? Como queríamos que llegaran determinada clase de inmigrantes y no todos, pero eso salió tiro por la culata, porque Argentina era una tierra de promesas para mucha gente que estaba huyendo de la guerra. Entonces, y de la crisis y de la pobreza en el mundo. Entonces, cuando esa gente llega a la Argentina, no intenta hacer Europa en la Argentina, no intenta hacer su cultura acá, sino que se suma a construir esa patria en conjunto, porque nosotros tampoco creíamos que había un destino manifiesto, porque nosotros no creemos que Argentina tiene un destino manifiesto imperialista. Nosotros no tenemos ese tipo de pretensión. Nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilo, por eso cuando los jesuitas llegaron, de repente era como, voy a estudiar esto que me están enseñando, ¿no? Esa dicotomía entre, bueno, vinieron con las armas y con los espejitos de colores y éramos todos nabos, y de repente los jesuitas nos convencieron de que había que adorar a Dios. No sé si era tan así, ¿no? Quizás era más como, bueno, nos están trayendo una herramienta de paz, de gestión, listo, usémosla, porque hay que ocupar todo este territorio y porque está buenísimo vivir en paz y tranquilos. Yo creo que son todos esos elementos mezclados los que hacen que nuestra forma de ver la inmigración, nuestra forma de ver cómo se construye pueblo, sea una forma integracionista. Yo tengo estos valores, vos tenés los tuyos, los combinamos y de repente tipo, bueno, sale algo que tiene la amistad y el amor como principal
como principal eje de contención. Nosotros somos un pueblo de paz, no nos gusta la guerra, no nos gusta pelearnos, nuestros mayores costos históricos fueron en las guerras, por eso somos tan adversos al conflicto. Eh, y por eso también nos han infiltrado conflicto muchas veces. Me ha llamado mucho la atención que muchas de las cosas que has dicho, por lo que Argentina no tiene un nacionalismo excluyente o un patriotismo excluyente, también están en España. O sea, aquí el nacionalismo excluyente sí que diferencia entre inmigrantes buenos e inmigrantes malos, que los buenos generalmente suelen ser los de Sudamérica, por movidas culturales, y Mm, los malos suelen ser los africanos. mm, Muchos de los africanos vienen huyendo de guerras, mm, Centroáfrica sobre todo, que también está habiendo genocidios y limpiezas étnicas y tal, y vienen a través de Gibraltar a España. Y con esto último que has dicho de las guerras, o sea, también es un poco juicio de valor esto mío, pero realmente no tanto. El ejército español iba sin hacer nada bueno por España por lo menos los últimos 100 años. O sea, de hecho, las últimas como grandes hazañas bélicas, por así decirlo, del ejército español han sido apoyar a Irak, o sea, apoyar la invasión americana de Irak, mm. que fue bastante desastroso y fue para que Aznar pudiese hacerse una foto con George Bush y que le aplaudiesen en el Parlamento americano, y la guerra civil. O sea, Claro. que fue un levantamiento contra el gobierno español y demás. Y sin embargo, parece que no termina de cuajar una visión inclusiva patriótica española. No sé si tienes alguna respuesta, ojalá fuese tan fácil en una entrevista como resolver todos los problemas del mundo, pero no sé, es algo que me ha llamado la atención, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema o lo No, dejamos nosotros ahí. también tenemos un problema muy grande con el ejército argentino, después de la última dictadura militar y de la guerra de Malvinas también ha sido muy deslegitimado, y su rol en la defensa de la soberanía ha quedado completamente desplazado. Eh, esa, esa forma que tenía el ejército de asumir su propio rol en la defensa de la patria, también por lo menos ahora, nos ha dejado muy desnudos en terminar de entender la instrumentalización de la patria. O sea, por qué nosotros somos un pueblo, por qué somos una nación, por qué somos un Estado. Eh, y es la crisis, yo creo, la crisis cultural que está viviendo nuestro país en los últimos también 40 años. Entonces, ahí yo quiero poner como el paralelismo, como pensar, si los grandes actores de un Estado se corren de la discusión de lo que es el pueblo, de lo que es la nación, de lo que tenemos que defender, de lo que nos hace a nosotros pueblo y nación, yo creo que ahí es donde entra en crisis y entra en conflicto una sociedad y un pueblo. Entonces, los problemas que ustedes tienen o que nosotros tenemos acá, para mí están completamente vinculados, y acá me pongo un poco platónica, con el hecho de que los grandes actores con poder de decisión se han corrido de esa discusión. En principio la han dejado completamente relegada al capital, lo cual, bueno, ya sabemos cómo funciona el capital. Y después porque también, de alguna manera, no han encontrado incentivos por parte de la sociedad para ser legitimados, para ser queridos, para ser protegidos, eh, digo, la dirigencia política, la burguesía nacional, el ejército nacional, son todos grandes actores que a lo largo de la historia del mundo o sea, han erigido estados. O sea, son los responsables de que nosotros seamos vos español, yo argentina. Y hoy están, tipo, nadie les puede preguntar nada porque no saben qué responder. Entonces, ahí es donde decís, y bueno, y a nosotros hoy, ¿qué nos une? ¿Qué nos hace parte de lo mismo? ¿Por qué estaría de acuerdo con el que vive en la otra provincia para que España esté mejor? Y bueno, esos lazos territoriales, culturales, que hemos perdido y que hemos erosionado, también tienen como principales responsables a un montón de actores que eso, se han corrido de la discusión o, no, o los hemos corrido nosotros también en nombre vaya a saber de qué, pero no los hicimos responsables, no les hicimos pagar los costos de haberse corrido de la conversación. Entonces ahí me parece que todos somos un poco responsables de qué clase de nacionalismo estamos propugnando y si no es más bien el producto del capital queriendo seguir
sosteniendo las diferencias nacionales en función de ponerle precio a nuestro trabajo, ¿no? Que me parece que esa es la respuesta más Sí. adecuada. Bueno, en tal caso, te agradezco mucho que estés compartiendo este espacio conmigo para que podamos hablar de estas cosas. Vamos a volver un poco a lo que hablábamos antes del papel de la religión dentro del peronismo. Yo sé que el peronismo tiene una característica profundamente humanista debido al tema del cristianismo. He llegado incluso a escuchar por ahí que algunos dicen que el peronismo es la materialización de la doctrina social de la Iglesia en la política. Sí. Y esto explica el surgimiento de figuras como el Papa Francisco o todo el tema del catolicismo de base con figuras como Juan Grabois, ya hemos hablado antes, que es un actor bastante importante ahora mismo en Argentina. Uh-huh. Me gustaría que nos hablases un poco de todo este papel que ha tenido la religión en el movimiento. Bueno, es completamente histórico también. Digo, los jesuitas, cuando llegaron a nuestro territorio, se hicieron cargo de las universidades y en las universidades, bueno, surgieron los principales líderes de nuestra revolución y de nuestra independencia. O sea, ya desde del punto de partida uno puede decir la formación que tuvieron nuestros grandes arquitectos fue profundamente cristiana. A partir de ahí, bueno, la combinación de eso espiritual con el legado administrativo jurídico que nos llegó de España, que también, bueno, profundamente católica. Entonces, todo ese recorrido indudablemente hizo mella en la constitución de nuestro pueblo, en la constitución de nuestras instituciones, de nuestras leyes, de nuestros principios, como que sería imposible decir que había que rebelarse contra eso porque era operativo, o sea, contribuyó enormemente a la paz, de vuelta, ¿no? Digo, como a la paz de nuestro pueblo, en conflicto revolucionario, en conflicto territorial, digo, bueno, fue un instrumento muy, muy importante. Y el peronismo lo que hizo, medio parecido a Lacan, digamos, ¿no? Como que tradujo un poco la mirada cristiana del mundo y un poco la ordenó. Dijo, bueno, acá estos compartimentos, a cada uno lo suyo, la paz, el amor, la igualdad, el amor es el motor. Como que no me detendría tanto en intentar filosofar, sino como que forma parte orgánica de nuestra cultura y cualquiera que intente rebelarse entre eso o descartarlo va a estar cometiendo un problema porque ni siquiera está pensado en clave de, bueno, todos los argentinos creemos en Dios y en la encarnación y la conscupición, digo, como conceptos más religiosos, si se quiere, pero sí forma parte de como de un núcleo duro de praxis que yo creo que no se va a borrar tranquilamente. Y que eso forma, es como una síntesis un poco rara, no una síntesis, pero una relación muy extraña entre qué vino primero, si el peronismo se hizo cristiano porque era rentable o del cristianismo surge el peronismo porque no había otra forma de que sucediera y una especie de historia que se arma alrededor de un pueblo que tiene ciertos valores y que encuentra e instrumentaliza en determinadas formas de gestión de lo humano la herramienta para seguir sosteniéndolo y hacerlo trascender. Y yo creo que es eso el peronismo, es la forma que encontró en un momento de guerra, en un momento de crisis mundial como era en 1945 en la Argentina, un militar dijo, acá hay cosas que realmente necesitamos traducir para que sigan existiendo. Ahí está la clave conservadora que tiene el justicialismo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que hacer florecer esto de alguna manera y que siga existiendo esa pretensión trascendental que tiene la doctrina y que tiene el cristianismo también, y que espero podamos seguir, no sé, por lo menos hablo en mi nombre, seguir protegiendo por los años y los años. Quizás no se llame cristianismo, digo, ¿no? Quizás la Iglesia Católica tuvo
enormes crisis y momentos de repliegue y su visión del mundo es milenaria. Y el peronismo es en décadas, ¿no? Como la tiempología de los movimientos es muy distinta, pero la pretensión de trascendencia es compartida. Y ahí es donde digo, bueno, ¿qué movimiento hoy en el mundo tiene esa misma pretensión? Hay algo también que es llamativo del peronismo, que es que es tan amplio y abarca como tantas capas que muchas veces es incluso más interesante las discusiones que se producen hacia dentro del propio movimiento que del peronismo contra sus adversarios, alternativas políticas, etcétera. O sea, estamos hablando de que es un movimiento que puede abarcar a figuras tan dispares como Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno, Ofelia Fernández. O sea, son figuras como muy dispares que aquí podrían, o sea, que aquí perfectamente estarían en partidos distintos. Yo, aunque ya hemos comentado un poco sobre estos temas, me gustaría que nos explicases un poco cómo es posible que un solo movimiento haya conseguido acaparar tanto espacio político y cómo se manejan esos debates internos que existen. Bueno, ahora está justo en un momento de muchísimo conflicto eso, en los últimos años. Acá, si me permitís, voy a hacer un poco de historia, porque la tesis es que desde la última dictadura militar eso quedó muy roto y como te explicaba antes, hay algo del consenso neoliberal que el peronismo en ese momento terminó validando. Voy a hacer un poco de historia. En el 83, con la vuelta a la democracia, el peronismo se presenta a elecciones, pero pierde como si te dijera una barbaridad. O sea, fue un golpe muy duro para el peronismo en ese momento perder las elecciones. Había ganado el radicalismo. El radicalismo hace un gobierno muy malo y después el peronismo en ese momento empieza a tener una disputa también encarnizada entre dos vertientes que también no se terminaba de entender cuáles eran las diferencias reales, pero que en definitiva gana y triunfa la más neoliberal, la que acompañaba los tiempos históricos de Thatcher y del neoliberalismo a nivel global. Entonces, a partir de la última dictadura, lo que se interpreta del peronismo es que es una herramienta electoral bajo cuya conducción el mundo se adapta en la Argentina. Es como la única forma de adaptar dónde está ubicado el mundo hoy, cómo va, para dónde va el mundo hoy en la Argentina, es la herramienta peronista. Yo creo que a partir de ese momento es donde el peronismo logra albergar tanta disidencia, tanta diferencia programática, porque es interpretada como una herramienta para juntar votos. Eso es lo que nos ha traído la crisis también, ¿no? Porque de alguna manera se abandona el sentido doctrinario, y acá cuando digo sentido doctrinario se abandona esto que te decía, revolucionario en lo económico, conservador en lo cultural, eh, para albergar un montón de discusiones que simplemente se ordenaban en función de, bueno, cuántos cargos iban a tener los dirigentes de estas determinadas expresiones. Entonces vos podías generar una especie de interna y decir, yo soy peronista, pero tengo estas ideas, como tengo esta cantidad de votos, me corresponden tantos cargos en las listas. Esa dinámica entró en crisis porque ganó Javier Milei. Y hoy el peronismo está en intentar descifrar cómo contener esas discusiones, esa interna, en una forma más institucionalizada de debate. Hoy se está discutiendo si vamos a tener un consejo, si no, cómo se van a tomar esas decisiones. Por eso te digo, justo estamos en un momento de necesaria reactualización de los instrumentos de decisión que ha tenido el partido y el movimiento a lo largo de este último tiempo. En principio porque la detención de Cristina ha ordenado a gran parte del movimiento peronista, a sabiendas que sin Cristina no hay votos, no hay muchos votos, pero también con mucha expectativa porque no pareciera ser que la simple condena de Cristina vaya a ordenar esa discusión interna. Entonces,
Por eso te decía al principio, para mí generacionalmente nuestro desafío es mantener sobre la mesa la discusión sobre la producción y la distribución de la riqueza, porque si eso no se discute, el peronismo tendrá una mejor institución para decidir quiénes van a ser los candidatos, pero el programa económico no se va a discutir. Y eso me parece que sería el mayor drama. Y hay muchos dirigentes en el peronismo así amplio, como vos decías, hay muchas vertientes, mucha interna dentro del peronismo que no está dispuesto a discutir el programa económico. Y ahí es donde, bueno, se ve la sangre que corre, por eso vos decías, es más interesante verlos discutir adentro del peronismo que afuera. Yo creo que hasta hace muy poco te decía, nadie está discutiendo nada adentro del peronismo, realmente. Y ahora quiero ver, porque si el costo de no estar dentro del peronismo es no ganar o no presentarse como oposición al gobierno, bueno, quienes están adentro tienen que pagar el costo al menos de decir cómo vamos a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cómo vamos a generar trabajo de calidad para nuestros trabajadores, cómo vamos a hacer para distribuir e industrializar nuestra economía. Bueno, digo, las grandes discusiones. Esta pregunta me parece importante. ¿Crees que existen elementos de lo que aquí hemos llamado ola reaccionaria, Trump, Le Pen, Orbán, que puedan ser incorporados por el peronismo para hacerlos hablar en clave democrática y popular? Qué buena pregunta. Gracias. Es muy buena pregunta. Yo creo que no. Eh, es interesante porque, o sea, ¿a qué le llamas elementos reaccionarios? O sea, yo no llamo elemento reaccionario nada en sí, sino dentro de estas figuras en concreto que están armando como un proyecto político concreto, si hay algo rescatable, algo que se pueda incorporar a lo democrático y lo popular. Yo te diría que lo populista, o sea, lo popular, el contenido más relevante de estos movimientos reaccionarios a lo largo del mundo es que han conseguido un apoyo popular enorme. Entonces, la lectura que en ese caso hace el peronismo, teniendo en cuenta que el peronismo es peronista en Argentina, en otras partes del mundo tendrá su propio nombre, digo, eh, es la interpretación de la demanda popular. Ahí se juegan un montón de cosas, ¿no? Porque en esta era también la demanda popular también puede ser atravesada por operaciones psicológicas a través de Internet, digo, ¿no? O sea, como que puede ser completamente manipulado a través de las noticias. Pero el peronismo no puede perder el carácter popular. En la medida en la que se vuelve un movimiento chico, electoralmente no rentable, ha perdido contacto con lo masivo y con lo popular. La impresión sobre las masas, sobre lo popular, del carácter democrático y justicialista, es la tarea del dirigente. No es de por sí, es muy difícil, estoy pensando en el aire, pero yo creo que lo popular de por sí no es tipo bueno, ¿entendés? Lo masivo, no es bueno de por sí mismo. Necesita líderes que lo conduzcan. Eh, ¿Qué hace que un pueblo elija a un líder? Yo creo que la actitud firme de qué es lo que hay que hacer. Esa promesa de futuro que te decía, o sea, si hay un líder que aparece y que dice vamos a hacer esto para el bien de ustedes, el pueblo va y lo vota. Y no necesariamente está pensando si es de derecha o es de izquierda, o si tiene mejores talentos o no, si habla así, si habla asá, si estéticamente es grasa o sublime, digo, como hay cosas ahí que no podés generalizar en la masa. El pueblo quiere esto, ¿no? No, no. Necesita una conducción. El peronismo lo que hace es imprimir esa democracia, ese sentido democrático y justicialista, pero de alguna manera que haya sido desconectado, que no esté conectado con las masas populares, habla de una falta de interpretación, digo, en España, en el mundo, que,
que bueno, que hay que rever, digo, que cualquiera que se llame a sí mismo de izquierdas o populista o nacional, o nacional y popular, digo, debería, debería pensar y debería reflexionar por sí mismo. Y esto lo digo porque es fácil echarle la culpa a la tecnología o a los grandes medios o a los poderes concentrados de que no me dejaron hacer esto, no me dejaron representar, no pude llegar a donde tenía que llegar, como una actitud medio llorona de, ay, no me dejan hacer política, qué sé yo. Y no, y capaz que no estás conectado con las masas, capaz que no estás interpretando qué es lo que le falta a la parte que no tiene parte. Sí, totalmente. Hay como un concepto de lo, bueno, no sé si es en lo que está ahora mismo gente como Trump, pero el tema de hacer política sí que es como bastante importante. En el pasado ciclo Sí, me parece que se vio mucho desde la izquierda que se enfrentaba el populismo a la tecnocracia, sobre todo en Europa. mm, La Unión Europea es un ejército de burócratas que deciden las cosas importantes que hay que hacer en política económica y tal, y en contraposición a eso estaba pues el populismo, el hacer política, el preguntarle a la gente cómo qué quieres hacer, cómo quieres organizar el reparto y tal. Y ahora eso parece como que se ha dado la vuelta de alguna manera hacia, hacia la derecha. total. Sí. Porque la Ah, herramienta, perdón, pero extiendo acá, la herramienta de las masas, la herramienta de las grandes mayorías, es una herramienta. No imprime la dirección de dónde tiene que ir. La masa no imprime la dirección a donde la política tiene que ir. Eso lo hace el dirigente, lo hace el programa político, lo hace el proyecto. Pero eh, dejar de instrumentalizar a la masa por parte de los movimientos revolucionarios y libertadores como los nuestros, dejar de usar a la masa como un instrumento es lo que te aleja a vos de poder tener la legalidad y la legitimidad que la política pública necesita. Entonces, no es una cuestión de hacer una encuesta y preguntarle a la masa qué haría con el aborto legal, por ejemplo. ¿No? ¿Qué haría con los recursos naturales? No es una cuestión de hacer consulta permanente o hacer encuestas permanentes para ver qué haría las grandes mayorías, sino al contrario, como interpretarlas en función de una unidad que a vos te imprime una legalidad que si le hablas a un grupo muy pequeño de burócratas de clase media alta universitaria, probablemente al fin del día te quedes sin legitimidad para hacer política, porque es un grupo muy minoritario de gente hoy en el mundo. Y en tu país también incluso, ¿no? Pero bueno. sí. Hace poco tuvimos aquí a un streamer español también, bastante de izquierdas, que decía que también es uno de los problemas por los que había subido la ultraderecha y tal, era por no haber hecho política, como dices tú, en plan de que había una parte de la sociedad que tenía unas inquietudes o ciertos aspectos que consideraba problemáticos, no se les hizo caso, insistieron, subieron, se les siguió sin hacer caso, se les despreció, se les insultó y ahora tienes a gente que jamás debería votar por estas posiciones, pues efectivamente apoyándolas. Exactamente. Eh, Hay un aspecto del peronismo que sí que me gustaría abordar, que es el de las élites económicas. Algo que me confunde un poco del peronismo es que al mismo tiempo que, bueno, se habla mucho de enfrentar al capital, ¿no? Combatiendo el capital, o oligarca caballero, prototipo de negrero, la patronal en sí podría encajar en lo que desde el peronismo se llama las asociaciones libres del pueblo, la sociedad organizada. Sí. ¿Cuál es entonces la posición que tiene el peronismo respecto a las élites económicas? Nosotros la determinamos como oligarquía. Y la oligarquía es apátrida, transnacional y responde a intereses extranjeros. Eh, Y es un tema en nuestro país, porque el debate mayoritario que tiene hoy la militancia y la dirigencia es si verdaderamente en la Argentina existe la burguesía nacional. Nuestro ejemplo más cercano y nuestro espejo más maligno en el que vernos es Brasil, que Brasil tiene una élite nacional patriota que ha trabajado para devolverle al país sí, esa grandeza que cree que Brasil
tiene que tener, digamos. En nuestro caso, eso no pasó. Algunos dicen que porque cómo se dividió el territorio cuando se consolidó el Estado Nacional, el territorio nacional, en vez de distribuir las tierras, como por ejemplo los yanquis, que le dieron como territorios a cada colonia, nosotros acá, 10 apellidos, se quedaron con toda la extensión territorial y eso determinó un poco la forma en la que la burguesía comprendía su propio margen de ganancia, ¿no? Entonces, como tenían grandes extensiones, la producción era ambiciosa y tocarles el bolsillo para pedirles que pongan un poco e inviertan acá, qué sé yo, bueno, no era algo no era algo posible porque en su propia conciencia aparecía la idea de renta. O sea, lo único que podían ser era rentistas, no productores, no desarrolladores, no industrialistas. Eso es un debate en función. Yo creo que en la Argentina hay burguesía nacional, patriota. Lo que ha pasado es que a lo largo de la historia estos grandes intereses extranjeros han hecho una alianza muy fuerte con grandes sectores productivos de nuestro país, con estos grandes terratenientes. Entonces, es muy difícil pensar que la riqueza de la burguesía nacional no está consolidada gracias a intereses extranjeros que han operado en nuestro país. Entonces, esa alianza entre ricos empresarios argentinos y intereses extranjeros, fondos de inversión, dirigencia, embajadas, digo, otras industrias, bueno, consolidó un modelo de burguesía nacional que es muy difícil romper porque pareciera ser que la dirigencia o el sector ejecutivo argentino no puede ofrecerles aquello que los intereses extranjeros le pueden ofrecer. Para mí eso está en crisis, porque el capital transnacional está en crisis. Entonces, me gustaría ver cómo la burguesía nacional ahora se acomoda a la situación internacional. ¿Qué le quiere ofrecer al capital transnacional la burguesía nacional sobre Argentina? Y ahí vemos algunos movimientos. Le ofrecen territorios, venden energía barata, extraen minerales, digo, la incorporación de la soja transgénica, como que hay movimientos y políticas y cosas que suceden que acá el periodismo ni siquiera las trata porque está pensando en otras cosas. El periodismo también hay que echarle un poco la culpa a esto, pero hay pequeños movimientos que hace la burguesía nacional con estos intereses extranjeros para seguir extrayendo riquezas de nuestro país que nunca pagan los costos por hacerlo. O sea, como que no se hacen responsables ante la sociedad argentina y que tenemos una burguesía nacional que todo el tiempo está pensando en renta y no cómo devolverle a los argentinos algo de lo que consiguió porque gracias a nuestra cultura son lo que son. Entonces, esa discusión, yo creo que el peronismo siempre ha apostado por la alianza armoniosa, justamente porque vos necesitás una burguesía fuerte que produzca, que quiera invertir, que desarrolle innovación, que sea mejor cada día y cada año. La necesitás porque si no con eso los trabajadores están en la B. Ahora, si nos toca una burguesía nacional que de nacional no tiene nada, yo creo que es difícil llamarla burguesía nacional y es más adecuado llamarla oligarquía. Y en nuestro país tiene una larga historia de disputa con la oligarquía que para mí va a seguir existiendo hasta que algún día entiendan que la alianza con los trabajadores argentinos es mucho más rentable para ellos. Yo esto es como el punto en el que más discrepo con el peronismo, que es que a mí me parece que la burguesía, la oligarquía, por definición es antipatriótica. O sea, su labor no es invertir en el país o que sus trabajadores estén mejor, sino ante todo es ganar dinero. Hace poco sacó una canción un grupo que es de mi tierra, de Navarra, Los Copilotes Chirriaos, una canción que se llamaba Guanajuato. Hay una estrofa que me gustó mucho que decía y no son buenos, ni pueblo, ni de los nuestros, son unos hijoputas con mucho dinero. ¿Por qué hay como esa reivindicación ante el pueblo y demás, pero al mismo tiempo se llama a superar la lucha de clases cuando
claramente, si hay un enemigo de lo que es la patria, son las élites del capitalismo. Nosotros no creemos en las clases sociales. Esa creo que es como la diferencia más grande que tenemos con compañeros de izquierdas en general. Para nosotros las clases sociales no existen, existen las organizaciones del pueblo. Por eso te decía, como tenemos una mirada más platónica, a cada uno le toca un rol, a cada uno le toca un lugar en la sociedad. Esto no significa que los pobres tengan que existir como tales. Eso significa que nosotros producimos y distribuimos en función de las capacidades productivas que tenemos como pueblo. Para nosotros no hay malos que extraen a los buenos, sino comunidades que se organizan para hacer eficiente la producción y la distribución de esas riquezas. Creemos que tiene que haber jefes, creemos que tienen que haber trabajadores, creemos que tiene que haber intermedios. Esa organización armoniosa de la comunidad es la que genera mayor eficiencia. La armonía entre capital y trabajo para nosotros es fundamental porque hace vivir bien al trabajador y hace ser rentable al capital. No sé cómo será el justicialismo en una fase postcapitalista, digamos, en una fase donde no exista el capitalismo, no me lo imagino. Deberíamos hacer el esfuerzo de pensarlo quizás, ¿no? O sea, como entre qué actores se da esa armonía en el futuro. No sé, qué sé yo, si vamos a un movimiento tecnofeudalista, no se me ocurre cómo sería esa relación, pero ahora vivimos en el capitalismo, un capitalismo feroz, pero principalmente eso, para nosotros lo importante y el vector de organización y de paz de una sociedad es la armonía entre trabajo y capital. De vuelta, insisto, sabemos que cada uno tiene sus propios intereses, pero entendemos que en un vínculo virtuoso de retroalimentación del trabajo, de la distribución, del reconocimiento de derechos, eh, ambas partes son beneficiadas y viven en armonía y viven en paz y tienen para pagar el alquiler y pueden tener momentos de ocio y no trabajar 24 horas al día y tener una familia feliz y mandar a los chicos al colegio, ir al cine, digo como no creemos estar en lucha contra el capital, porque si tuviéramos que estar en lucha contra el capital y tomar el Estado, seríamos comunistas y no lo somos. O sea, como hay como un límite práctico que no podemos ejercer simplemente porque no creemos en el conflicto como motor de la historia. Eso es lo cristiano también de nuestra visión. Aquí tenemos diferencias, pero no quiero profundizar en ellas. Pero sí que me parece interesante por lo menos el comentarlas. A pesar de esto que hemos dicho ahora, de que efectivamente el peronismo no es comunista y no es de izquierdas ni de derechas, a mí siempre me ha llamado la atención que sistemáticamente las oposiciones que surgen al peronismo suelen ser por la derecha. O sea, mientras que los partidos comunistas no superan un techo de un 4 o 5%, todos los proyectos que han derrotado por una vía o por otra el peronismo, Videla, Menem, De la Rúa, Macri, Milei, han salido por la derecha. ¿Tú por qué crees que pasa esto? Buena pregunta. En Argentina creo que la izquierda nunca se pudo consolidar justamente eh, por una actitud elitista y ¿qué palabra puedo usar para no ser Vanguardista. no, ni siquiera vanguardista, profundamente antiperonista, pero pasa que antipopulista, vamos a decir así. La izquierda, en el momento en el que un poco de historia. 1945 se da el golpe que lo lleva Perón al poder en esta especie de triunvirato militar que se había armado. Él se hace cargo de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Guerra. Eh,
en la previa de ese momento, en el 43, perdón, en la previa de ese momento, lo que nosotros teníamos era le llamábamos década infame, que era un gobierno oligarca de fraude electoral constante. Entonces, la oligarquía ponía de presidente a quien quería. No había voto popular, era voto cantado, había fraude todo el tiempo. Bueno, en esa estructura, la izquierda, o sea, en ese contexto histórico, la izquierda y la Unión Democrática, como sectores que después se enfrentaron al peronismo, eran sectores que de alguna manera obtenían alguna ganancia de esa oligarquía gobernando fraudulentamente en nuestro país. Cuando asume Perón y desde la Secretaría de Trabajo empieza a darle derechos a los trabajadores y a reconocer las relaciones laborales que existían en el sistema productivo argentino, eh, la izquierda ve cómo hay un dirigente que no viene de sus filas haciendo lo que se suponía que ella estaba prometiendo. Entonces, el carácter más elitista y vanguardista que quería tener la izquierda se lo arrebata un militar del ejército. Esa traición, algunos no la van a aceptar y otros van a convertirse en peronistas. Van a abrazar el peronismo entendiendo que sus ideas de izquierda van a estar representadas ahí. Entonces, el peronismo fue igual de efectivo en absorber ideas de izquierda como dirigentes conservadores y de derecha, en función por esto que te digo. O sea, de alguna manera, en el peronismo se puede llegar a beneficiar todas las expresiones político-ideológicas de nuestro país. Esa es la revolución que trajo el peronismo. Entonces, las respuestas de derecha que hoy existen, para mí existen en parte porque yo creo que desde la última dictadura militar en adelante, el peronismo no pudo incorporar abiertamente más expresiones de derecha después del genocidio que fue la última dictadura militar, ¿no? O sea, como ahí se puso un límite. Porque la derecha dejó de ser conservadora en lo cultural para ser abiertamente conservadora en lo económico. Y los 30.000 compañeros desaparecidos que dieron su vida a la última dictadura militar lo dieron discutiendo el modelo económico. Sí. Bueno, esto también lo cortaré, pero cuando he dicho vanguardista, en plan, no era para fliparme, sino porque sé que uno de los comentarios que se hace de la izquierda desde el peronismo es el vanguardismo como el creerse mejor que el pueblo, el creer que Sí, son una élite iluminada, que tienen la verdad y entonces pues tienen que sí. transmitirse al Y en la resto del pueblo. Argentina eran todos universitarios también, y en la universidad en ese momento no había mucha gente. De hecho, las críticas más interesantes que había hecho la izquierda al movimiento peronista recién surgiendo era que eran todos negros, le decían, ¿no? Como el aluvión zoológico. Era gente desfachatada, que no tenía clase, que no estaba formada. ¿Cómo van a ser ellos los encargados de decir a dónde tiene que ir el país? Y bueno, en esta tensión que te decía, ¿no? De populista, ¿no? De usar a las masas como instrumento, no usarlas. Bueno, la izquierda nunca supo cómo en Sí, nuestro país, ¿no? sí, sí, sí. Estamos ya llegando hacia el final. Hay una cosa que quería comentar contigo antes de terminar, que es que, bueno, hemos visto que en estos últimos años ha habido un boom de canales de streaming de divulgación peronista, sin los cuales seguramente esta entrevista hubiese sido muchísimo peor de lo que es. Y bueno, quiero aprovechar también para mandar un saludo a los compañeros de Gelatina, del Triángulo de Hierro y a mi amigo Nacho por haberme orientado un poco en todo esto, que él no es streamer, pero sí que me ha ayudado mucho a preparar esta entrevista. Yo quería preguntarte el por qué crees que está surgiendo justo ahora y si crees que el haber descuidado estas nuevas formas de comunicación han jugado a la contra, o sea, han jugado a favor de Milei y si crees que tiene arreglo
esa ventaja que podría haber sacado. Hoy varias cosas. Me agarrás en un momento en el que estoy muy crítica de la comunicación en general peronista. Voy a ir como por partes. En principio, yo creo que la proliferación de estos canales tiene que ver justamente con la visión por parte de muchos militantes o de personas que se consideran a sí mismas activistas del peronismo, militantes, influencers, de ver cómo gran parte de la audiencia que se sentía representada con el peronismo estaba huérfana de referencias, huérfanas de narrativa, huérfanas de el decir de la política, ¿no? O sea, nuestra dirigencia no tiene grandes cuadros hoy que se puedan sentar y hacerte emocionar con lo que dicen. Entonces, creo que la proliferación de estos espacios audiovisuales tenía que ver más con eso, con haber visto como una ventana de posibilidad, decir, bueno, toda esta gente está muy huérfana, vamos a hablarle de peronismo porque, y ahí es donde entra mi crítica, pareciera ser que hablar de peronismo suple algo de la acción política en concreto de la militancia. Entonces, en los últimos años, no solo con la proliferación de streaming, sino con la estética de redes sociales peronista, aparece algo de, bueno, te doy el carnet de peronista simplemente por compartir este flyer, por usar esta foto, usar este lenguaje. Es algo que la libertad avanza y los libertarios pueden usar, pueden hacer, pueden tener la misma herramienta. Yo creo que un poco intentamos copiar esa dinámica, pero hay una diferencia abismal. El peronismo tiene contenido, la libertad avanza no. Entonces, ahí hay una disputa muy grande entre si nuestra misión es copiar las formas de la ultraderecha, por poner este nombre, si es copiar las formas de la libertad avanza, alcanzaría o no sería realmente un perjuicio para nuestra propia actividad militante, nuestra propia acción política, intentar poner en palabras y estetizar y grabar y mostrar y guionar el peronismo, ¿no? Yo creo que ahí nosotros entramos en una trampa. Una trampa que habrá que esperar a ver qué tanto nos benefició o qué tanto nos perjudicó, pero mientras hayamos dejado de lado lo real, o sea, la vida real, la acción política real, la reunión de verdad, la presencialidad, y ni siquiera digo en la práctica de, bueno, juntarte con tus compañeros, hacer un meeting y una asamblea y discutir lo que está pasando, sino más bien en organizar a la gente, digo, en un comedor, juntar gente que necesita sobrevivir y darle una mano y tejer red. Bueno, si el peronismo hace comunicación por un lado y hace eso por el otro, está todo bien. El tema es que esto otro dejó de aparecer, o sea, dejó de estar tan presente, la motivación de organizar gente para que sobreviva a la experiencia de la vida cotidiana hoy, primero no tiene tantas propaganda, eso no se narra tanto en redes sociales, entonces hoy tenemos como una proliferación de peronistas digitales que le hacen creer a la dirigencia también que ocupando esos lugares bastaría para ocupar el lugar de que las grandes mayorías reclaman. Y ahí hay como un círculo vicioso en el que todos nos convencemos de que estamos hablando a las grandes mayorías y en realidad hoy el streamer más peronista, con más visualizaciones, no llega al punto de rating de la televisión nacional, porque estamos hablando de visualizaciones de YouTube. La penetración de YouTube en las casas argentinas no es tan grande como se supone. Entonces, ¿realmente es un fenómeno masivo el de la comunicación digital peronista? ¿O no es un convencimiento que nos estamos generando entre nosotros mismos para decir, estamos haciendo peronismo, en realidad estamos haciendo contenido monetizado por YouTube? Bueno, es un debate, sin duda. Yo, a ver, también tengo mis contradicciones, porque evidentemente creo que lo que no se comunica no existe. O sea, tristemente ya no estamos, al menos en España, no sé cómo será en Argentina, pero ya no estamos en ese punto en el que la gente hacía su jornada laboral y luego iba a militar a la sede de su partido, sino que estamos más en una sociedad de consumidores y mucha gente, pues lo que le llega por lo que ve y por lo que oye. En la otra cara de la moneda, sí que en el pasado ciclo en España
yo creo que se cometió un error de fiarlo toda la comunicación, lo que Podemos Mm. llamó la máquina, como era la máquina electoral o algo así, o la máquina de guerra electoral, algo así, que era, vamos a pasar de la estructura, vamos a centrarnos en llevar a los más listos a la tele a dar zascas a los fachas y eso es lo que nos va a dar potencia. Y bueno, así estará Podemos y mientras tanto, pues Bildu, que sí que se preocupó por crear estructuras, pues ahora mismo las encuestas le dan primera fuerza en País Vasco. En fin, es complicado, sí, el buscar ese Sí. equilibrio entre la organización, o sea, entre no sacrificar la organización y al mismo tiempo pues tener una comunicación efectiva. Pero bueno, hay una última pregunta que te tengo que hacer que va en relación con un poco todo lo que hemos estado hablando, que es que, bueno, estos últimos meses efectivamente la popularidad de Milei ha caído bastante, sobre todo a raíz del escándalo de Libra. Ujú. Y sin embargo, pues un poco lo que hemos comentado durante la entrevista, no parece que haya una alternativa definida. No hay ninguna cara de decir, esta es la persona que derrotará a Milei en el año que haya elecciones. Yo ya sé que es muy difícil el jugar a bolas de cristal, pero si tuvieses que mojarte ahora mismo, tú, ¿hacia dónde crees que avanza el peronismo? O sea, en los próximos años, ¿qué crees que es lo que va a pasar dentro del movimiento? Yo creo que el peronismo va a perder las elecciones, que necesariamente lo tiene que ocurrir. Tenemos que perder las elecciones. Y finalmente, después de ese resultado electoral, de verdad empezar a tener una discusión programática que tenga en mente y que esté lo suficientemente actualizada como para ver a dónde está yendo el mundo. Cada vez que en el mundo hubo una reorganización global del orden hegemónico, Argentina tuvo una ventana de posibilidad para ofrecer una forma de garantizarle igualdad, paz y justicia a su pueblo. Cada vez que perdimos esa oportunidad fue por negligencia de la dirigencia, fue por ignorancia de los cuadros intermedios y fue por una voluntad enorme de la oposición, de la oligarquía internacional y transnacional, de hacernos pelear entre nosotros. Entonces, mientras no veamos cómo desde afuera nos golpean y cómo desde adentro hay sectores que habilitan ese golpe duro a nuestro pueblo, a nuestra paz, yo creo que difícilmente el peronismo tenga algo para ofrecer. Y me parece que hoy el peronismo no tiene nada para ofrecer por la ignorancia de sus cuadros intermedios y por la negligencia de sus cuadros altos. Entonces, como cuadros intermedios, creo que nosotros podemos hacer la diferencia. Es un llamado a todos los compañeros formados que tienen ganas de que pase algo distinto, de empezar a tejer esas posibilidades. Nadie nos va a abrir las puertas para hacernos cargo del peronismo. Eso cualquier militante lo tiene que tener en claro a esta altura. Pero sí, como te decía antes, si el peronismo tiene que avanzar hacia algún lado, tiene que avanzar a costa de un montón de cuadros que estén dispuestos a pensar, a decir y hacer algo distinto. Bueno, me deja un poco triste esta conclusión tuya. Pero bueno, No, es todo futuro, perdón, porque yo sé que digo, para mí perder las elecciones no está mal, no, o sea, no es una derrota. La derrota nosotros ya la vivimos hace mucho tiempo. La derrota política y cultural, nosotros la estamos sufriendo hace muchos años. El triunfo de Milei es como un pequeño tic en esa mancha de derrotas, pero el alcance de la derrota no es meramente electoral. La gente odia al peronismo, hay mucha gente que odia a Cristina, es la gran mayoría la que piensa que ella debería estar en Cana, y eso no lo vamos a cambiar ganando una elección. Por eso te digo, para mí no vamos a ganar las elecciones, y el desafío es enorme. no me deja menos triste esto. Pero bueno, muchas gracias. Ya hemos hablado de todo lo que quería hablar. Muchas gracias, Leila, por haberte pasado a charlar un rato con nosotros. Y antes de que te vayas, hay una cosa que te quería pedir, que bueno, eres la primera a la que se lo pido, pero una sé que quería estrenar en el programa era que no te habrás fijado, pero hay un marco alrededor de nosotros
que es como una pizarra, como una piedra negra y tiene como unas pegatinas, que ahora mismo todas las que ves son de cosas de Furor, de nuestra cadena. Está el logo, está un blog Cuba, está Avanza, tal. Y yo quería empezar a pediros a los invitados que añadáis vuestras propias pegatinas, Voy a poner una del escudo justicialista, si te parece. como De quieras. nuestro- ¿Puede ser? Por Te supuesto. mando. O bueno, puede ser de mi proyecto audiovisual, pero no, prefiero el escudo justicialista si ya dejo la marca. Por este momento de la entrevista aparecerá el escudo justicialista en el marco del programa. Y nada, pues de nuevo, muchas gracias por venir a hablar un poquito de política y de cierto, como cierto espectro político que aquí no estamos nada acostumbrados a ver. Y nada, que Furor es tu casa y cuando quieras puedes contar con nosotros. Muchas gracias, la verdad que la pasé súper bien y bueno, nada, seguir, como te decía al principio, gestando estas redes de generacionales para, bueno, pensar el mundo y actuar en base a eso. Gracias. Muchas gracias.